Para el proyecto TIC voy a tomar acá una idea que es de Lacan, psicoanalista francés, que él decía que para poder conocer necesito ver, comprender y actuar. A mí me gusta esta idea para pensar el planeamiento. Yo vengo del planeamiento educativo, ese es mi primer campo, digamos. Y yo creo que hay que hoy mirar con mucha atención también el modelo de planificación del proyecto que acompaña la entrada de la tecnología en la escuela. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que vemos la situación o el problema y actuamos. Vemos, actuamos. Vemos, actuamos. Otras veces lo que hacemos es vemos y comprendemos, analizamos y no actuamos. Entonces yo creo que tomar estos 3 momentos para planificar el proyecto TIC nos va a ayudar, y vuelvo con esta idea, a generar un proyecto mucho más sostenible y viable y que pueda sostenerse en el tiempo con todas las modificaciones que necesito. Y puse la imagen del iceberg, porque muchas veces con la necesidad de encarar el proyecto TIC desde estos 2 cuestiones, que es la capacidad necesaria, la expertise, los recursos vinculados con la capacitación que yo necesito, también le tengo que sumar elementos de estrategia. Entonces, capacidad y estrategia que aparecen como el iceberg, a veces solamente lo que vemos es una 10ª parte de lo que en realidad está por debajo. Entonces, poder reconocer en este primer punto vinculado con la planificación del proyecto, ver, comprender y actuar, y también saber que necesito capacidad y estrategia reconociendo aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la cultura de la escuela. Para el proyecto TIC les propongo 6 puertas, que en realidad son 6 dimensiones. El material que hacemos desde el instituto es de libre circulación, es gratuito, tiene la forma de los contenidos abiertos, es decir, nosotros, el material que estamos produciendo en este momento circula. En ese sentido, yo creo que le pasé a Mercedes la matriz de planeamiento TIC, que es el instrumento, y si no, bueno, después lo compartimos y lo pueden subir sí, lo tenés. Es un material de planificación que estamos usando y que han usado muchos de los ministerios de América Latina, que se está utilizando en muchas escuelas, y es una matriz que elaboramos hace unos 6 años y que justamente tiene esta forma de una herramienta de planificación que circula, que se modifica, que no es cerrada y que va cambiando en función de los problemas que van surgiendo. Esta matriz tiene estas 6 dimensiones, que a mí me gusta esta idea de puertas, porque el proyecto TIC no hay una sola manera de entrar. Yo creo que reconocer que las escuelas son distintas, que cada equipo docente es diferente, que cada estudiante es distinto, es también pensar que voy a necesitar un proyecto TIC en la escuela distinto, uno para cada escuela, lo cual no significa que no podamos compartir criterios, pero que la forma tiene mucho más que ver con salir de un modelo burocrático de planeamiento, de planificación, hacia otro mucho más ad-hocrático, es decir, un modelo a medida. Las dimensiones: gestión y planificación, desarrollo curricular, cultura digital, desarrollo profesional docente, recursos e infraestructura y comunidad. Voy a ir desarmando uno por uno. Gestión y planificación. Lo principal de esta puerta no están en orden de importancia. Lo principal de esta puerta es que el cambio se puede gestionar, es decir, que yo puedo intervenir en los procesos de cambio. No hay escuelas innovadoras y escuelas que no lo sean. Ustedes mismos se reconocen, los que trabajan en más de una escuela, que en una institución se sienten innovadores, tienen ganas de probar proyectos, tienen ganas de invitar a otros a proyectos de cambio. Y en la otra escuela quizás se sienten muchísimo más restringidos, hasta yo diría desganados para implementar proyectos tecnológicos o proyectos innovadores sin tecnología o con tecnología.
Es decir, no se trata de una cuestión ni actitudinal de los docentes, ni tampoco de las escuelas. Tiene que ver con condiciones institucionales para promover la innovación y el cambio. Y en ese sentido hay condiciones para eso, y hay condiciones más favorecedoras que otras, pero que tienen que ver fundamentalmente, acá voy a remitirme a Fulan. Fulan dice que, a esta pregunta que nos hacemos muchas veces, ¿por qué fracasan los cambios? ¿No? ¿Por qué fracasan los cambios si tenemos tan claro el norte, si sabemos lo que tenemos que hacer, si muchas veces contamos con los recursos, sin embargo, eso no ocurre? Bueno, el cambio es complejo, no tiene forma, discúlpenme la metáfora, no tiene forma de línea. El cambio tiene mucho más la forma, esto es un proceso social, de una espiral. A mí me gusta tomar esta idea de que implementar proyectos innovadores en la escuela tiene mucho más la forma de aproximaciones sucesivas. Yo me voy aproximando a eso que quiero. Y vuelvo a lo que dije al comienzo, sabiendo que cuando logro o creo llegar, ese lugar ya es otro, ya se modificó. Entonces, me parece que pensar un modelo de planificación del proyecto TIC debería contemplar estas cuestiones vinculadas con los procesos de cambio. ¿Qué dice Fulan? ¿Por qué fracasan los cambios? En primer lugar, por ausencia del mapa. Es decir, no hay dirección, no hay claridad del para qué. Otra cosa que me parece interesante que plantea Fulan es que los cambios fracasan porque él dice esta idea que me parece muy metafórica, ¿no? Él dice que fracasan porque hay sobresaturación de pequeños éxitos. No lo dice exactamente con la palabra sobresaturación, pero es este concepto, ¿no? El desgaste de los pequeños éxitos. Hacemos muchos proyectos al mismo tiempo. A la escuela le llegan por distintas ventanillas, muchas veces distintos proyectos innovadores. Entonces, este desgaste de los pequeños éxitos también es importante. Y también voy a tomar otra idea vinculada, ya no de Fulan, voy a tomar de un autor español que se llama Mominó, que él toma esta idea de, del desarrollo próximo, que viene de la didáctica, por supuesto, y él lo refiere a la tecnología y dice que los proyectos tecnológicos, ahora sí me refiero a los proyectos tecnológicos, fracasan muchas veces porque los docentes adquieren aquellas herramientas, aquellos dispositivos, aquellos recursos que están cerca, tan próximos de lo que necesitan hacer. Entonces, me parece que estas tres pinceladas que les di en relación con el cambio nos pueden orientar a salir, vuelvo a esto, huir de las estigmatizaciones, en relación con reconocer que la resistencia al cambio de los docentes, frase muy trillada, en realidad no es otra cosa que una ayuda en contra. ¿Por qué? Porque yo creo que pensar un proyecto o una planificación del proyecto tecnológico que no reconozca que el conflicto, que lo diverso, que el que piensa distinto no está resistiendo el cambio, sino que en realidad lo que está ocurriendo es que está viendo aristas o facetas del problema a resolver que yo, desde mi posicionamiento de actor, no estoy viendo. Es decir, que aquel que hoy no se siente invitado o convocado desde un primer momento, fascinado con la entrada de las netbooks en las escuelas, en realidad a mí me está ayudando más, porque está viendo dificultades, problemas que yo quizás no veo desde mi lugar. Esto lo digo especialmente para los equipos de conducción, pero también lo podemos ver en relación con los jefes de departamento, con el docente en el aula, es decir, poder reconocer que eso que aparece como problema, en realidad es a partir de ahí que yo voy a poder construir un proyecto tecnológico mucho más viable, mucho más sostenido y que tenga mucho más que ver con las necesidades de mis estudiantes. Entonces, distribuir el liderazgo, poder reconocer los liderazgos informales
que se están hoy presentando en las escuelas vinculadas con las tecnologías. Saber que los estudiantes también pueden liderar los cambios, que ellos pueden perfectamente ser coordinadores o líderes de algunos de los proyectos vinculados con las tecnologías. Revisar los marcos regulatorios. En el estudio sobre celulares que hicimos, que en la presentación comentó Mercedes, ese fue un estudio que hicimos para toda América Latina. Ahí aparecía con fuerza que los gobiernos que respondieron los cuestionarios, que eran, bueno, era una importante cantidad de gobiernos de América Latina, reconocían que en muchos casos tenían normativas de prohibición de uso, por ejemplo, de los dispositivos móviles en las escuelas. Y si no eran explícitas, muchas veces eran implícitas. Entonces, revisar los marcos regulatorios, revisar las normativas, esto yo creo que es también una oportunidad para revisar los reglamentos de convivencia dentro de las escuelas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo dejamos que los celulares estén prendidos? ¿Cuándo no? Pero esto implica también que en la mochila de los formadores necesitamos dotarlos de recursos específicos para trabajar con los celulares. El uso pedagógico de los celulares en las aulas. Yo creo que en relación con esta primera dimensión, y ya paso a la siguiente, diría, lo importante tiene que ver con intención y contención. Intención me refiero a un norte claro, esta imagen objetivo, pero también contención, red con otros de recursos, de capacitación, de formación, para que la mochila de estos formadores pueda realmente ser nutrida para llevar adelante los proyectos. Desarrollo curricular. Yo creo que en relación con esta dimensión o con esta puerta de entrada del proyecto TIC, que apunta al corazón curricular fundamentalmente, lo más complejo que hoy tenemos no es aprender nuevas cosas, es desaprender algunas que tenemos muy arraigadas. Es más complejo. Realmente es más difícil desaprender que aprender nuevas estrategias, nuevos recursos, nuevas maneras de enseñar. Entonces yo creo que en función de eso es pensar en el diseño de oportunidades de aprendizaje vinculados con los trayectos formativos de los estudiantes. Es decir, ¿qué queremos enseñar? Y en función de eso ver qué recursos con tecnología voy a utilizar y no al revés. Recorriendo la región, a veces me encuentro, tanto a nivel de los proyectos nacionales, municipales, estaduales, como es el caso de Brasil, o algún otro tipo de jurisdicción, no hablo específicamente de la Argentina, me encuentro con un modelo de planeamiento de las políticas que tiene que ver más con solución busca problema. Es decir, vemos qué dispositivo tengo disponible y entonces veo a qué problema pedagógico o a qué prioridad educativa voy a poner. Yo creo que el proceso de planeamiento, ustedes como educadores lo saben cuando hacemos planificación curricular, es al revés. Yo identifico primero, vuelvo a esto, ver, comprender y actuar, identifico el problema que quiero resolver y recién ahí pienso cuál es el recurso que mejor va a ayudarme a resolver el problema. Y voy a dar un ejemplo. Hace 6 años, en este proyecto que como resultado, entre otros, dio esta matriz TIC, la matriz de planeamiento, un proyecto Integra que coordiné para América Latina, para Chile, Argentina y Uruguay, fue un proyecto de cooperación con algunas universidades y con gobiernos de Europa. Los irlandeses contaron este caso. Irlanda tiene, pero tenía en su momento, hace unos años cuando estaba mejor la cosa, una agencia irlandesa de tecnología muy potente. Y entonces ellos cuentan que tenían un problema. Y el problema era que en Irlanda se estaba perdiendo que los chicos hablaran el celta, que es el idioma original. Que hablaran y que escribieran. Se estaba perdiendo el idioma. Entonces, ¿qué hicieron? Escucharon a los estudiantes. Los vieron. Esta pregunta, ¿quiénes somos? ¿Cómo se comunicaban? ¿Cuáles eran sus preferencias? Y ahí vieron, estoy hablando de hace 6 años atrás,
que los chicos fundamentalmente se comunicaban por celulares estándar en ese momento, O sea, mensajes de texto exclusivamente. Entonces, diseñaron, el responsable de la agencia irlandesa lo cuenta con mucha simpatía, como son los irlandeses, ¿no? Con mucho humor. Entonces dicen, bueno, ahí nosotros lo que vimos es que había un problema para resolver y que teníamos que hablar el lenguaje de los jóvenes. Y para hacerlo diseñaron un programa que ha sido exitosísimo de enseñanza del celta a través del celular, que hoy se plantea como uno de los modelos, ¿no? De aprovechamiento de tecnologías móviles para la enseñanza, que en ese momento fue pionero, pues estoy hablando 6 años atrás. Entonces, me parece que pensar este modelo de planeamiento, donde primero se identifica el problema y después se ve qué dispositivo, qué recurso, cuál es el más conveniente, en esto que cuando vemos la puerta de infraestructura, digo, ecología de dispositivos. Es decir, ver cómo hago para reciclar lo que tengo, mantener aquellas cosas que me interesa mantener e incorporar lo nuevo, fundamentalmente. Pero poder jugar con esta idea en el planeamiento de lo viejo, lo reciclado y lo nuevo. Que hay que mantener, que hay que dejar de lado, porque ya no nos sirve, y también ver cómo entra lo nuevo. Y saber que si el docente es creador de contenidos, esta idea de prosumidores que aparece con la cultura digital, no solo consumir contenidos, yo diría algo que siempre dice Graciela Ravaioli del Plan Ceibal, que es además de una colega, una gran amiga. Ella dice, si se puede imprimir, no es un contenido digital. Reconocer la naturaleza cambiante de los contenidos digitales. Que un contenido digital no es un conocimiento estático, no es transformar las aulas o transformar las aulas virtuales en cementerios de PDFs. Es poder pensar que el contenido digital se modifica, cambia, contenidos abiertos, esta idea de redes de contenidos abiertos que puedan compartirse, trabajar con otros, plantear modificaciones en función de mis trayectos pedagógicos. La puerta de la cultura digital, reconocer que las escuelas no son islas, que formamos parte de nodos de información y de conocimiento. Yo creo que ubicar la escuela en esta posición de red, lo que me permite es también reconocer que la cultura digital es el nuevo ecosistema en el que funcionan los alumnos y los docentes, que no son solo recursos, eso es lo que quiero decir. Esta idea de que la escuela se expande, el concepto de inteligencia distribuida, o como me gusta decir a mí, juntos somos más inteligentes, ¿no? Este concepto de expandir, de amplificar. Saber que el aprendizaje ubicuo va a necesitar proyectos TIC con escuelas abiertas. Yo creo que reconocer esta dimensión de la cultura digital en la escuela es también saber que necesito trabajar este concepto de manipuladores. Este es un concepto de Dewey. Él dice que esta segunda brecha de la apropiación cultural que dije al comienzo tiene mucho que ver con la brecha entre usuarios y manipuladores. Es decir, con los que usan los software, las aplicaciones, los dispositivos, y aquellos que pueden, y discúlpenme la forma que lo voy a decir, meter mano, poder modificarlos. Entonces, por eso pongo acá en la cultura digital, en esta puerta, poder ir trabajando este concepto de manipular la tecnología, que por ejemplo tiene que ver con este debate que no es tema de hoy, pero que yo creo que cruza a los educadores de toda América Latina, que es el debate entre el software libre y el software propietario, que muchas veces me dicen, pero esto, ¿qué tengo que ver yo que soy docente? Esto es un tema de informáticos, de ninguna manera. Tiene que ver con esto que hemos venido, ya para ir terminando, desagregando durante esta presentación, que tiene que ver con qué concepción de conocimiento estamos hablando, cómo se construye el conocimiento, si ese conocimiento se construye con otros,